o modificar la redacción, la forma de decir. Porque ya en el primer punto se dice que se debe agotar el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información previsto en el artículo 47 bis. Además, considero yo. Ok, pero bueno, el elemento esencial es que se revoca para efectos de que se agote en primer lugar la búsqueda exhaustiva y en segundo lugar por la información que nosotros encontramos en el portal de transparencia del sujeto obligado hace alusión que es quien controla las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Estado de Tabasco, es el Instituto de Seguridad Social del Estado. Ahí queda claro, sí. Es el que tiene las atribuciones para efectos de que tenga esa información. Muy bien. Sí, entonces se le va a quitar este párrafo. Sí, ya lo anoté. El siguiente es el recurso de revisión 272/2015 en contra del órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. La solicitud versa sobre lo siguiente. Solicito atentamente me proporcionen una copia digital en versión pública del procedimiento de responsabilidad administrativa HCE/OSFE/DAJ/PRA/2014, Solicitaron copia en versión pública del procedimiento de responsabilidad administrativa. El sujeto obligado niega la información porque dice que está reservada con el expediente OSF/UAI/018/2015. Pues bien, nosotros hicimos alusión a los procedimientos que debe de cumplir una reserva de información y porque además el recurrente lo que está solicitando es una versión pública del expediente, y aquí nosotros concluimos que de alguna manera no se describe el contenido del procedimiento de responsabilidad administrativa para determinar cuál es la procedencia de lo que se puede reservar o no reservar. Es decir, no se menciona si hay procesos jurisdiccionales que pudieran causar algún daño de alguna forma, pues el acto de responsabilidad administrativa que está siguiendo esta institución. Consecuentemente, nosotros proponemos revocar este recurso de revisión para efectos de que en su caso se entregue la información en versión pública al recurrente, guardando en todo caso la información que en su momento pueda considerarse reservada, pero desde luego, de nueva cuenta, el sujeto obligado deberá realizar un estudio adecuado para ver si se cumple con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para los efectos de la reserva. Es decir, nosotros con este documento, al revocar, estamos de alguna forma echando también abajo la reserva que en su momento realizó el sujeto obligado, para que, insisto, en caso de que efectivamente proceda la reserva de ciertas áreas de ese proceso de responsabilidad administrativa que se está siguiendo, se realice conforme lo dispone el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Por lo tanto, proponemos revocar este asunto para que se le dé respuesta al recurrente y se entregue la información en versión pública, cuidando obviamente también los datos personales.
Ese es el asunto Sí, mire, del recurso de ahí revisión. yo tengo dudas. Sí. Mire, si bien es cierto que hay que darle información y todo, pero se trata de un procedimiento de responsabilidad que no está terminado. Sí. Y si no está terminado, ¿qué información se le puede dar? Bien, fíjese usted lo que solicitan aquí. Solicito, por eso pues Ajá, sí, sí. hice la circulación para Sí. efectos. Solicito atentamente me proporcionen una copia digital Sí. en versión pública del procedimiento de responsabilidad administrativa. Pide en versión pública. Pero en la reserva que nosotros estamos obviamente determinando, uno de los elementos que exige el artículo 32 de la Ley de Transparencia es la descripción general de la información que se encuentra reservada. Esta descripción general en la reserva no se proporciona. Entonces, para los efectos de esa reserva. Es correcto, entonces ahora sí que... tampoco además hay una fuente y archivo donde se radique la información, simplemente se dice está en el área jurídica, pero debe cumplir con ciertos lineamientos esa reserva, es decir, tiene que tener una ficha técnica, una fuente y el archivo donde se está radicando obviamente ese expediente, debe tener un número de expediente, debe tener un número de archivo. Entonces todos esos documentos no se está cumpliendo en esta reserva. No dudamos que pueden haber documentos que se puedan reservar, no dudamos que puedan haber datos de confidencialidad porque hay datos personales. Pero bueno, si en su momento el sujeto obligado también realiza una reserva que efectivamente corresponde y reúna los requisitos del 32, pues entonces en el momento que responda el recurso de revisión se tendrá que hacer una nueva revisión y análisis y estudio de los documentos que Entonces proporciona. estamos diciendo ahí que la reserva no está motivada ni fundada y como tal no correcto. llega a las características. Es correcto. Perfecto. Para efectos. Continuamos con el otro. Quedó clara la... Es el 406. Y bueno, y en caso de que obviamente sea improcedente la reserva, la deberán de proporcionar en versión pública. ¿Sí? Sí. En versión pública. Esa es la otra condicionante que estamos obviamente agregando dentro de este recurso. Y por último, el recurso de revisión 406/2015 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. La solicitud versa sobre lo siguiente. De conformidad a los artículos 6 y 8 de nuestra Carta Magna, solicito todos los procedimientos administrativos iniciados en contra de cualquier servidor público de los 21 distritos electorales y la resolución respectiva a partir del día 15 de diciembre del 2014 hasta la presente fecha, en el entendido que tienen el carácter de públicos con motivo por el cual es mi derecho conocer. Pues bien, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco emitió acuerdos de negativa de información. Posteriormente realizó nuevos actos tendientes a modificar esa negativa. Y bueno, por último encontramos también que obra en las compulsas del expediente nuevas actuaciones, pero esas nuevas actuaciones pues no se encuentran debidamente publicadas en los estados físicos del sujeto obligado y tampoco en los estados electrónicos del portal de transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Consecuentemente, esta información no le fue notificada en tiempo y forma al recurrente, de tal suerte que no se garantizó el derecho de acceso a la información de quien solicitó en su momento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana información que en su momento consistió en procedimientos administrativos iniciados contra cualquier servidor público de los 21 distritos electorales. Por eso proponemos lo siguiente:
Con fundamento en lo previsto en el artículo 65, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con el primer y último párrafo del numeral 63 de su reglamento, se revoca el acuerdo de disponibilidad de información emitido dentro del expediente número UAI-100-2015 por el titular de la Unidad de Acceso a la Información del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en atención a la solicitud con número de folio 651715 del índice del sistema Infomex Tabasco. Segundo, en los términos del artículo 63, último párrafo del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ordena al titular del sujeto obligado para que en el plazo no mayor a 15 días hábiles contados, a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda emita un nuevo proveído a través del cual dé respuesta al requerimiento de información. Para lo anterior deberá anexar las documentales que den sustento a su respuesta y enviarlas al solicitante a través del medio que éste eligió al momento de realizar su información. Por lo tanto, proponemos revocar este recurso para que se dicte un nuevo acuerdo de acceso a la información en favor de quien dijo llamarse Erika del Carmen Collado Martínez. Esos son los recursos que traigo aquí al Pleno, consejera presidenta, y pues escucho, estoy en la mejor disposición de escuchar sus comentarios, sus opiniones, y soy todo oído. Solo tengo dos comentarios. Sí, quiero conocer la voz, usted adelante. En cuanto al proyecto 404-2014, Okay. nosotros verificamos y existe en los estrados electrónicos publicada la información, como sugerimos en el anterior proyecto, si pudiera incluir además la imagen. Estoy de acuerdo con el proyecto en su integridad. La imagen de los estrados electrónicos de la publicación de el documento accesorio relacionado con Muy bien. con esta solicitud. Relacionado con el principal. Sí. Y en cuanto al 406-2015, el último que acabas de leer, querido compañero comisionado, recientemente leí un criterio del INAI que establece que las solicitudes de información presentadas incluso al amparo del derecho de petición deben de ser admitidas, tramitadas, y que se les dé la atención propia del derecho de acceso a la información, solo para enriquecer el proyecto. Sugiero que pudiéramos incluir el criterio para que quede referencia en alguna de nuestras resoluciones de esta coincidencia, porque estoy viendo que la solicitud de información que se realizó aquí también se hizo al amparo del derecho de petición. Sí, fue atendida. De hecho hace alusión el recurrente que ejerciendo su derecho de acceso a la información y su derecho de petición. Entonces cuadra Sí, criterio de acuerdo. en el contexto. ¿No hay otra cosa que más? No. Entonces, continuamos y le pido al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las resoluciones o los proyectos de resoluciones que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Mucho gusto, maestra. Muchas gracias. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Comisionada presidenta Felicita de Carlos Suárez Castro. A favor. Comisionado José Antonio Jorge Pérez Nieto. A favor. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionada presidenta, le informo que han sido aprobados por unanimidad los proyectos de resolución sometidos a votación.
Muchas gracias. Continuamos con el punto 7º del orden del día y este se refiere a los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de ustedes, señores consejeros, los siguientes. Si me lo permiten, el recurso de revisión 09 y 060 de alguna manera están íntimamente vinculados y por lo tanto quiero darlos a conocer conjuntamente. Aquí el particular solicitó información. En uno pide copia versión electrónica de los informes de ejecución de los proyectos financiados fideicomiso para el fomento y desarrollo de la empresa del Estado de Tabasco en el año 2014, desglosado por beneficiario. Y la otra consiste también en una versión electrónica, refiriéndose a lo mismo, nada más que se refiere para el desarrollo de la empresa del Estado de Tabasco durante el año 2014. Son distintos, ¿no? Sí, son distintos en relación dice proyectos 260. El 09 se refiere a la versión electrónica de los informes de ejecución de los proyectos financiados fideicomiso para el fomento, textualmente lo estoy leyendo, y desarrollo de las empresas del Estado de Tabasco del año 2014, desglosado. Y en el segundo asunto, que es el 260, solicita también proyecto de desarrollo de infraestructura en el puerto de frontera desarrollado con recursos del fideicomiso para el desarrollo de las empresas del Estado de Tabasco durante el 2014. Aquí el sujeto obligado contesta a través del titular de la Unidad de Acceso a la Información, contesta emitiendo acuerdos de negativa en atención a que considera que la documentación pedida se encuentra reservada y señala los números de la reserva. Se inconforman con esas negativas y al respecto, al advertir que el 20 de mayo del año en curso este pleno en la resolución definitiva del recurso de revisión 012 de este mismo año resolvió revocar los acuerdos de reserva a las que se hace mención el sujeto obligado, que es la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. En este asunto hemos resuelto varios en este mismo sentido. Y la negativa se apoya precisamente en esas reservas. Y en esa virtud, no habiendo sustento legal válido para la negativa antes citada, lo que se considera de acuerdo al análisis que se hace a todo lo que contiene el recurso de revisión, es que no le asiste la razón al sujeto obligado y por ende en ambos asuntos se revoca para los efectos de que entregue la información solicitada acorde a lo que prevé la ley y que tiene 15 días hábiles a partir del momento de la notificación para que cumpla con lo que le solicita el particular. Esos son los dos asuntos que los di a conocer de manera conjunta, pero si tienen alguna cuestión que hacer valer en el mismo, estoy presta a oír los comentarios. ¿Consejero Isidro? Igual, hasta el final. ¿Hasta el final? Ah, mejor. No sé Eso es si bueno, usted- no sé si hasta el final. Sí, Ah, bueno. perfecto. Bueno, el otro asunto es el recurso de revisión 141 contra el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Aquí revocamos y le voy a decir por qué. Se requirió copia en versión electrónica de las facturas que ampara el uso de recursos públicos de las campañas para presidentes municipales durante el año 2009. El sujeto obligado dictó un acuerdo de disponibilidad en el que informa que el ejercicio fiscal 2009 está fuera del periodo de conservación de 5 años. Ante la contestación
de este sujeto, el particular se inconformó alegando que se le está negando la información que solicita. Aquí, al ver la normativa aplicable para la fiscalización electoral en el 2009, que fue el reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, mismo que se aprobó en un acuerdo que tiene C/2009-051 del Instituto de Participación Electoral, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 40, párrafo primero del reglamento antes citado, establece efectivamente un periodo de conservación de 5 años de la información que sustenta ingresos y egresos. Y si me permiten, quiero leer el artículo 40, que habla de plazos de conservación y prevención. Dice: la documentación señalada en este reglamento como sustento de los ingresos y egresos de los partidos políticos deberá ser conservada por un lapso de 5 años contados a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial el dictamen consolidado correspondiente. Dicha documentación deberá mantenerse a disposición del órgano técnico. Sin embargo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3, párrafo 3, fracción 14 del ordenamiento antes citado, el dictamen es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre los estados financieros de la entidad de que se trate. Aunado a esto, tenemos que, según lo provisto por el numeral 24, párrafo 8 del procedimiento ordinario de la revisión, tiene una duración de 60 días, que inicia al día siguiente del vencimiento del plazo para la entrega de los informes de ingresos y gastos aplicados a pre-campaña. Al respecto, si se toma en cuenta que en materia de transparencia el Instituto de Participación Electoral tiene la obligación de publicar resultados de la fiscalización de todos los recursos públicos y no públicos, conforme lo establece el artículo 10, fracción sexta, inciso C de la ley que nos ocupa. Entonces resulta relevante que para resolver en especie se tuvo que verificar la publicación del o los dictámenes consolidados emitidos por este ente, siendo esto precisamente del primer trimestre del 2010. En esa virtud, tomando en cuenta el ingreso de la solicitud al sistema Infomex Tabasco, tuvo verificativo el 21 de diciembre del 2014 y que el periodo de conservación de la información en materia de la solicitud comenzó en el primer trimestre del 2010. Entonces resulta dable elegir la presunción juris tantum respecto de que el periodo de conservación de 5 años aún abarca exactamente las facturas en materia de solicitud, puesto que el periodo a computar aún no se ha vencido. En ese sentido, se procede a revocar y a requerir al sujeto obligado proporcione mediante el sistema Infomex las facturas que amparan el uso de los recursos ejercidos durante el año 2009. Lo pasamos y espero más adelante su punto de vista. En cuanto al recurso de revisión 385, aquí el sujeto obligado es la Comisión Estatal Forestal. ¿Qué le solicitan? Copia en versión electrónica del número de hectáreas reforestadas en el estado de Tabasco durante el año 2008, desglosada por municipios. Aquí el titular de la unidad de acceso a la información de ese sujeto obligado envió una tabla denominada Histórico de Superficie Reforestada en Tabasco, años 2005-2014, en el cual se observa que en relación al 2008 se reforestaron 7.893 hectáreas y adicional a lo anterior también remitió al portal de transparencia consultar la información que se encuentra publicada
con apoyo en el artículo 10, fracción primero, inciso J, rubro, padrón de beneficiarios. Hasta allá lo remite. Ahora bien, de una revisión a todos los documentales que obran en auto, se encontró que el sujeto obligado informa que en el año 2008 se reforestaron 7.893 hectáreas. Y en su portal de transparencia se constató que en los meses de julio a diciembre de ese mismo año hizo entrega a Comefor de árboles diversos, observándose ahí unas tablas en formato Excel en los que se encuentra la información desglosada por fecha: nombre del productor, domicilio, municipio, programa, autorización, especie, cantidad, número de lotes. Sin embargo, respecto a los meses de enero a junio, fue omiso en proporcionar la información, pues sobre este punto nada dijo. Entonces, una información que está incompleta, y si está incompleta, y como hemos acordado aquí en varios plenos, se debe revocar para que al entregar la información lo haga de manera completa. Esa es la razón por la cual se revoca este asunto. Y aquí también de manera conjunta espero que sí coincida en cuanto al sujeto obligado, el particular y lo que pide. Y me refiero a los recursos de revisión 404, 416 y 419. Todos son en contra del ayuntamiento, Cunduacán, Centro y Cárdenas. Pero el inconforme o el solicitante es la misma persona. A los que acaba, sí, en los mismos términos. Es en relación a la versión electrónica de todos los recibos, de nóminas, expedidos y firmados por el personal que labora y ha laborado en esos ayuntamientos, incluyendo la fecha, incluyendo personal de base, de confianza, asimilados al salario, honorarios, de raya o de cualquier otro, y de todas las percepciones recibidas, bonos, dietas, compensaciones o cualquier otra. En respuesta a esto, el titular de la Unidad de Acceso a la Información emite acuerdo de disponibilidad en todos y cada uno de ellos, sustentándose en lo siguiente. Dice que el sistema Infomex solo permite adjuntar archivos con un total de 7 megabits, espero lo haya pronunciado bien, de capacidad. Sí, ¿verdad? Y la es que no se habla muy bien ese idioma. Y la respuesta a dicha solicitud tiene una capacidad superior, por lo que no se puede enviar la información requerida. Y se hace de su conocimiento que la misma podrá ser consultado dentro de las instalaciones que ocupa la Contraloría Municipal. En el otro punto dice que el ayuntamiento no tiene la obligación de escanear las cuentas públicas, por lo que no contamos con la versión escaneada de todos los recibos de nóminas y la situación que especifica el particular. Y además alega que existe aproximadamente 6.400 servidores públicos en el ayuntamiento, de los que se desprenderían 339.200 documentos de 15 páginas en el tiempo al que corresponde la solicitud. Por ende, la autoridad determinó remitir al solicitante a las ligas que aparecen en el sistema de Infomex. Considero que el actuar de esos ayuntamientos es incorrecto. Y es incorrecto en razón de que las solicitudes de acceso a la información que nos ocupan fueron presentadas vía sistema Infomex. Y por este medio lo hemos reiterado muchas veces en los plenos, que por ese mismo medio debe darse la respuesta conforme lo establece
el artículo 39, fracción segunda del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se lo voy a leer qué dice. Artículo 39. Los particulares que presentan solicitud de acceso a la información deberán señalar el mecanismo por el cual desean ser notificados de los acuerdos o resoluciones que correspondan. Dicha notificación podrá ser a través del sistema electrónico de uso remoto. Esto será cuando el solicitante haya optado por este mecanismo al momento de la presentación de solicitud. Este artículo es claro y preciso en el que dice, si el solicitante me lo está pidiendo por esta vía, por esa misma vía tengo que entregarlo. En ese orden de ideas se concluye que el actuar de los demandados es incorrecto, porque debe de darle la información tal y como la solicita el particular. Además, no pasa inadvertido para quienes actuamos en este asunto que en muchas ocasiones lo hemos reiterado, que debe proporcionarse correctamente la información. ¿Qué caso tiene que haya un instituto de esta naturaleza para exigir al titular o a los sujetos obligados que den la información acorde a lo que establece la ley de la materia? Esos son los asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, y si tienen alguna cuestión que se me haya pasado o que no haya contemplado o que yo haya omitido, yo les pido por favor me lo hagan saber. Consejero José Antonio Bojorquez. Solo me refiero de manera muy breve al 141/2015. Sí. En verdad me parece una investigación sofisticada poder llegar hasta el documento conservacionista, el documento que establece el periodo por el cual la información debe aún de existir. Quizás sea hasta una presunción absoluta. Y pues solamente podría hacer un comentario adicional, igual y es conveniente aplicarle alguno de los razonamientos que hace un momento aprobamos para que también el acceso a la información no se vea limitado, porque es posible que haya bastante cúmulo de información. Entonces, pues que se utilicen también los otros medios que existen para la transferencia de la información. Ok, aquí lo agregamos, ya tomamos nota. Señor Isidro, le concede el uso de la voz para que destruya estos proyectos. No, solamente sobre estos últimos 3 sí. recursos de revisión que también el consejero José Antonio Bojorquez tuvo como resolutivo en el pleno el día de hoy respecto a las solicitudes de inversión electrónica de los recibos de nómina debidamente escaneados. Pues hay mucha evasiva por parte de estos órganos públicos, ayuntamientos, pero pues ahí nada más recordarle a los que van a tomar posesión próximamente que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información camina hacia un sistema de modernidad y de transformación nacional y mundial en materia de sistemas de información electrónica, y que pues toda la información debe digitalizarse, toda la información financiera, y obviamente la nómina es un sistema muy importante financiero de uso de recursos públicos en los órganos públicos, y consecuentemente es la parte más sensible que tienen todas estas entidades, porque el 90% de los recursos públicos están utilizados para el rubro 1000, que se refiere a sueldos y salarios, y esa es la parte que más va a focalizar el ciudadano
de aquí en adelante. Máxime que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en materia de información mínima de oficio ni siquiera lo manifiesta como tal esta ley general, sino que ya hace un desglose, como bien lo hacía mención hace un momento el consejero José Antonio Boforques, que ya de más de 40 que tenía nuestra ley actual, hablamos más de 67 obligaciones que directamente tienen que subir los sujetos obligados, y parte de ellos, si se analiza bien, contempla lo que está solicitando el recurrente en este caso. La información seguramente en corto tiempo va a tener que ser escaneada, subir la información lo más que se pueda a los portales de transparencia, como hoy inclusive la propia Secretaría de Hacienda le está exigiendo a cada uno de los ciudadanos contribuyentes, y esas contribuciones se convierten en el gasto público de los órganos del Estado. Si ellos como tal le está solicitando la Secretaría de Hacienda transformar su información para poder corroborar que lo que están haciendo estos entes particulares es correcto, pues máxime la sociedad va a exigir: quiero que me des con transparencia lo que te estás gastando, que yo te estoy dando como contribuyente. Yo creo que vamos a una estructura de cambio muy importante en materia de archivos, y bueno, pues todos tienen que estar preparados hoy en día, ya arrancar hoy en día, para efectos de poder darle cumplimiento al nuevo sistema de transparencia y acceso a la información que ya se está ventilando desde el 5 de mayo de 2015. Muchas gracias, consejero presidente. Adelante, compañero. Ya sé que tienes ganas de hablar. Le hable o calle para siempre. En efecto, estos comentarios atinados nos permite vislumbrar que ahora la modalidad del acceso a la información pública evoluciona y se centrará más en los portales de transparencia. Es allí donde el ciudadano tomará la información, ejercerá el derecho humano a la información, porque pues ya se vislumbró que los tiempos y la tecnología se han desarrollado de tal manera que la velocidad incluso para el ejercicio de los derechos también requiere este entorno. Entonces hoy en día, vía solicitud de información, los ciudadanos deben de esperar cierto tiempo, los tiempos legales, y que pueden llevarnos de 3, 4, 5 meses según sea el caso, para resolver un asunto de acceso a la información. Y el ciudadano lo que quiere es oportunidad, inmediatez en la obtención de la información. Entonces los portales de transparencia se abren como el marco ideal para tener este nuevo espectro del acceso a la información: prontitud, celeridad, obtención, navegabilidad de cualquier dispositivo, compartir información, reutilizarla, etc. Es allí donde tenemos la maximización del derecho. Bien, efectivamente, y ahí en ese asunto, en el 141, es en relación a que cuáles son los medios que actualmente tenemos para que el particular, yo creo que el sistema de Infomex y el Internet, con eso es suficiente, porque hoy todavía la comunidad no cuenta con otros elementos u otras herramientas en cuanto a las cuestiones electrónicas para poderlas insertar. Yo creo que con las dos es suficiente para efectos de que entre tanto se vaya avanzando en esa cultura que se requiere, y que la vía electrónica juega un papel muy importante. Hay poblaciones que ni siquiera tienen ¿cómo se llama? Ese sistema, y muchos sujetos obligados carecen de lo mismo. Entonces yo creo que con los dos, tanto en el portal de transparencia como en el sistema Infomex, se puede dar la información cómodamente sin requerir a otros más. Como lo mencionamos hace un momento, que abríamos el abanico de
estas posibilidades coincidentes con los otros asuntos aprobados. Así es. Bien. Entonces le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga a consideración de todos nosotros los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Con todo gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia de la comisionada presidenta. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado José Antonio Cortés Pérez Nieto. A favor. Comisionada presidenta Felicita de Carmen Suárez Castro. A favor. Comisionada presidenta, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Bien, seguimos con el punto del orden del día, que es en relación a los sorteos. Para tal efecto le solicito al secretario proceda al mismo. Muchas gracias, maestra. Señores consejeros, me permito informarle que previo al sorteo realizado por esta secretaria ejecutiva le correspondieron los siguientes expedientes para efecto de la elaboración de los proyectos de resolución que en derecho correspondan. Para el caso de la ponencia, el consejero comisionado Isidro Rodríguez Reyes, me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes: el recurso de revisión 342/2015 y sus acumulados 343 y 344 de la misma serie, promovidos en contra del Congreso del Estado de Tabasco; el recurso de revisión 430/2015, promovido en contra del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste AC; y el recurso de revisión 442/2015, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Para efectos de la ponencia, el comisionado José Antonio Cortés Pérez Nieto me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes: el recurso de revisión 424/2015, promovido en contra del Instituto Estatal de las Mujeres; recurso de revisión 431/2015, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; y por último, recurso de revisión 445/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Por último, para efectos de la ponencia de la comisionada presidenta Felicita de Carmen Suárez Castro, me permito informarle que le correspondieron los siguientes expedientes: el recurso de revisión 425/2015, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; recurso de revisión 432/2015 y su acumulado 433 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública; y por último, el recurso de revisión 446/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos a asuntos generales y se le pide a los señores consejeros, si tienen alguna cuestión que hacer valer en este punto, se les concede el uso de la voz. ¿Sí? Ya hablamos. Ya se habló bastante. Ya. Gracias. Entonces los invito a nos pongamos de pie. Y siendo las 2:39 del día 1 del mes de julio del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se le cita para la próxima, que tendrá verificativo también en una sesión ordinaria el día miércoles 8 de ese mes y año a las 11 horas en este mismo lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia.